Estamos en el seminario de los que quieren dar la vida. Estamos consultando nuestro texto, que es Lucas capítulo 11. Nuestra hoja. Vamos a hacer nuestra hoja virtual. Texto. ¿Lucas qué? 29 al 32. Nosotros primero comenzamos a ver el texto y ya después derivamos todas las cosas. Primero el texto, antes de todas las cosas. Entonces, ya hemos leído, los que están en internet, que se apagó el celular, el micrófono. ¿Cuál será, ¿Cuál será la clave de la predicación? ¿Cuál será la clave de la predicación con poder? Cuando nosotros decimos una predicación llena del Espíritu Santo, una predicación ungida, una predicación, pues es que cumple el propósito que Dios tiene con esa predicación, ¿sí? Y para poder transmitir el mensaje, pues es por lo que nosotros estamos aquí aprendiendo y disponiéndonos. Uno puede preparar arroz o puede preparar un risotto. Entonces depende de la habilidad del cocinero, ¿sí? Pues si es el hecho de comer, pues bueno, arroz, un masacote ahí, un engrudo, pues está bien. Pero en cuanto a la palabra, nosotros hemos de procurar de preparar un risotto siempre, o sea, que sea el mejor plato, mejor presentado, más excelente. Y para eso no solamente bastan las ganas, sino que se necesita, vamos a colocar aquí, bueno, ganas, sí, ganas, estructura, preparación y transmisión. La parte de la transmisión es muy importante. La parte de la transmisión del mensaje es muy importante porque puede llegar hasta aquí bien. Pero ¿cómo lo vamos a decir? Por eso nosotros molestamos tanto con el micrófono, que esté bien ubicado, inclusive con el manejo de la voz, con los ejemplos que ponemos, con las palabras que usamos, con los gestos que nosotros manejamos. Eh, Me encantó ver a Ariel dando un discurso delante del presidente, ¿no? Y fue impecable en su discurso. ¿Por qué? Porque era delante del presidente. Entonces él juntó todos los elementos, eran los elementos de su vida, con, con los elementos que tenía que dar un mensaje para comunicar muy importante. Entonces preparó el mensaje, eh, se ayudó con su hijo que estuvo ahí mirando todo eso y lo dio muy bien dado, ¿sí? Entonces yo pensaba, bueno, nosotros tenemos que ser así también en la predicación todas las veces. Para la predicación no podemos, sino que tenemos que llegar así de libreteados, de bien puestos, de todas las cosas están en una predicación. Inclusive como uno se vista, ¿sí? Si uno se viste demasiado llamativo, entonces esto que los pastores ahora se ponen como colores, cosas que no son, o son demasiado complicados y entonces están. Entonces eso tiene un lenguaje que está transmitiendo algo, ¿sí? ¿Qué lenguaje está transmitiendo? ¿Esto para mí es serio o no es serio? ¿Esto realmente tiene para mí reverencia o no reverencia? ¿Sí? Claro, si uno piensa, pues esos son elementos cosméticos, sí, es verdad, son elementos cosméticos, pero usted sabe que además del lenguaje oral, todo el lenguaje visual está hablando. La forma de manejar las manos está hablando. La forma como uno se está dirigiendo al púlpito, como a la gente, como mira, demuestra si uno realmente conoce el mensaje o no lo conoce, si tiene seguridad o no lo tiene seguridad, si realmente está hablando desde su interior o está hablando desde su intelecto, de algo que no ha vivido. Entonces todo eso uno lo transmite con el lenguaje que no es el lenguaje verbal. ¿Cómo transmitir eso? ¿Qué palabras usar? ¿Qué imágenes usar? ¿Cuándo poder excederse un poquito y cuándo no? ¿Cuándo poder soltar un chiste y cuándo no? Eso es importantísimo en una predicación. ¿Sí? Todos esos elementos van a ser manejados en la predicación. Si usted se da cuenta,
en la predicación de Jesús, todo tiene ese lenguaje. Por ejemplo, ¿de qué se habla de San Francisco de Asís? ¿Saben algo de San Francisco de Asís? ¿Han escuchado algo de San Francisco de Asís? Un voto de pobreza. ¿Y sabes qué era el voto de pobreza? No, está bien. No, sí, claro, porque es parte de la clase. Entonces, ¿qué se sabe de San Francisco de Asís? Está diciendo Carlos el punto fundamental, que él tenía un voto de pobreza. ¿Por qué sabes algo del voto de pobreza? De Francisco, no de la convicción de él. ¿Qué sabes Pues del voto de pobreza? dentro de mi búsqueda también, pues he pasado por algunos conocimientos espirituales, Sí, sí, ¿sí? Entre comillas, espirituales, ¿no? Entonces, conocí algo de los franciscanos y sé que ellos, desde 1700, desde que llegaron aquí a América, pues llegaron con ellos tenían ese voto de pobreza y creo que es una cosa que impartieron fuertemente en toda Latinoamérica con esa mentalidad, ¿sí? Y a mi juicio, ¿no? Pues le dejaron eso al pueblo como tal en general, pero pues realmente la iglesia o ellos como tal, pues sí, son muy prósperos, ¿no? sí. Francisco era un hombre con mucha riqueza. Entonces, cuando él decide cambiar su vida, él se va por el lado de vestirse con un sayal que era una tela burda, ordinaria, era una cosa ordinarísima. Y entonces la gente empezó a fijarse en Francisco y en su voto de pobreza, en lugar de fijarse en el mensaje que Francisco estaba predicando. El punto llegó a tal que hoy en día los franciscanos todavía visten ese hábito, pero hoy en día ese hábito cuesta 800.000 pesos. O sea, cuesta más que un vestido de Arturo Calle, ¿no? Y porque yo quería que me vendieran un hábito. Entonces les dije a los, como yo estudié con los franciscanos, dije, oiga, véndame un hábito, o regáleme uno, y ¿dónde los mandan a hacer? Y yo ahí, me dijo, no, ese hábito vale 800.000 pesos. Uy, no, yo no voy a gastar 800 por un hábito. ¿Sí? No, soy loco, pero no tanto. Pero entienden que el mensaje de humildad que él quería transmitir, de sencillez, no es el del Evangelio. Jesús quería transmitir un mensaje de sencillez, de humildad, en su vestir, en su comer. No. ¿Cómo lo sabemos? No lo dicen los evangelios. Si ese hubiera sido el mensaje de Jesús, los evangelios han dicho, y Jesús vestía una ropilla sencilla, rota, que no tenía que mostrar. No, no dice, mire, de lo que Jesús comía, de lo que Jesús vestía, de la forma como, no lo dice la Biblia. Quiere decir que él era completamente ¿qué? Normal, normal. No eres un ser estrambótico, ¿no? Juan el Bautista era un ser estrambótico. Juan el Bautista sí se vistió con una cosa ahí de pobre y comía una comida rara y la gente está diciendo, está loco, pues lógico. Pero Jesús no. Entonces nosotros en la predicación hemos de ser igual. Todo nuestro ser, toda nuestra apariencia, el manejo de la voz no puede ser una cosa ahí, oh Dios, oh Dios. Y entonces con unos dejos ahí como medio raros que, ¿sí? Yo no me puedo estar moviendo como una serpiente ahí en la predicación. No, yo les digo, y eso le quita seriedad, fuerza, sentido al mensaje. Nosotros debemos de tratar de ser sin dejar de ser naturales, porque es la otra parte del predicador. Entonces el predicador no puede impostar, el predicador no se puede volver como un títere. A mí me da risa porque a veces en las iglesias hay un pastor principal y todos los otros pastores predican igualito, se peluquean igualito y hablan igualito. ¿Sí? Yo conocí un pastor, él era un pastor normal, él era calvito, buena gente, hablaba normal, un hombre súper bien en el evangelio. Y se metió por la línea de Cash Luna. Y yo lo dejé ver como 3 años, cuando volví a verlo, el hombre tenía peluquín y hacía así y utilizaba, mire, yo no estoy mintiendo, él se llama George Cefair. Usted me conoce, ¿no? Yo hablo las cosas así. Búsquenlo en internet, Casa de Dios, Pastor George Cefair. Y miren, y él tiene gestos de Cash Luna y dichos de Cash Luna y hace la voz como Cash Luna. ¿Sí? Entonces, me perdonan, ¿no? Y perdón, Pastor George, pero es la verdad. O sea, ¿por qué termina?
Todos los directores de alabanza terminaron hablando mexicano como Marcos Witt y, oh Señor, aleluya. Oh. Y no, eso es una impostación que le hace perder seriedad al mensaje. El predicador ha de usar su voz, su expresión, su lenguaje, pero ha de manejarlo, ha de manejarlo. Entonces cuando uno va a tomar una foto de una pareja, entonces le dice, bueno, haga como si estuvieran viéndose por primera vez. No se están viendo por primera vez, pero para que quede la impresión en la foto, ¿sí? Entonces nosotros hemos también de aprender a manejar, hemos de aprender a manejar el lenguaje, todos los elementos. Ojo, estoy diciendo, esto es un asunto cosmético, pero es muy importante que nosotros sepamos presentar la palabra con sazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente tenga la atracción. Jesús lo va a hacer. Jesús va a tener muchos gestos, Jesús va a tener muchos, sí, en lugar de hablar escribió en el piso, eso es muy elocuente. O gritó antes de hablar, ¡ah! ¿Hasta cuándo se hace de soportar? ¿Sí? O caminó sobre el mar, o repartió los peces, pero después habló, ¿sí? Entonces nosotros hemos, ¿qué elemento utilicé yo para comenzar la prédica el domingo, por ejemplo? Si se acuerdan. Usé algo que no es usual, que yo use, pero lo usé el domingo. ¿Quién se acuerda? ¿Sabes eso de qué? Sí, hablé una historia de un amigo. Yo nunca comienzo con una anécdota personal. Esta vez comencé. ¿Por qué? Porque la anécdota era muy sensible. Y si yo, era muy sensible, si yo la usaba en la mitad o al final de la prédica, le iba a quitar el peso a la prédica. Entonces, más bien, la usaba como introducción y abría la expectativa para la prédica y me iba a servir. Era muy sencillo, entonces no podía usarla en la mitad porque le iba a quitar el peso a la prédica. Entonces uno tiene que, ya como predicador, empezar a evaluar eso. No es, no es improvisando, uno no está improvisando, no está haciendo las cosas como a la topa tolondra, sino que ya ha desarrollado una técnica. Entonces, entre más desarrolle uno la predicación va a llegar mejor. Entre más uno sepa dosificar, entre más uno sepa qué elementos usar, cuánto usar, dónde usar, cómo. Una vez un hombre predicó en la iglesia y utilizó 100 versículos bíblicos. O sea, y él ni siquiera hablaba de lo que leía, sino que, como Juan, como Juan no sé cuándo, como Juan, y entonces los versículos, no, y yo le he hecho una advertencia, no, utilices 5, 8, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto. Ganas, estructura, preparación y transmisión. Muy bien. Texto, Lucas 11, 24, 32. Lo primero que hacemos cuando nosotros vamos a preparar un mensaje es que nosotros partimos del texto, no partimos de nuestra idea. Entonces uno dice, voy a predicar contra la lengua. No. Uno debería decir, es más, hasta uno podría decir más bien, para ser más honestos, abrir la Biblia y decir, Señor, ¿qué quieres que predique? Jeremías 16. Y empezar a leer el texto y sacar de ahí el mensaje. Eso sería más honesto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar con una idea preconcebida, entonces uno va a torcer el texto hacia la idea que uno tiene y no va a dejar que el texto hable. Y tiene que ser el texto el que hable. A no ser que yo, por ejemplo, inviten a predicar a una iglesia y dice, ay, ¿por qué no le habla a la iglesia? Entonces yo siempre que voy a una iglesia digo, bueno, tengo que leer un mensaje a la iglesia. Entonces pienso, Efesios, que es el libro de eclesiología por excelencia, o Apocalipsis, capítulo 2, son los mensajes a las iglesias, o Mateo, capítulo 16, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o Juan, capítulo 15, permanecer en la vida, ¿sí? Pero ya sé, porque yo sé más o menos ya en dónde encuentro eclesiología en la Biblia, ¿sí? Entonces, voy a hablar sobre eso. Pero siempre nosotros partiendo del texto, tenemos que dejar que el texto hable. Para dejar que el texto hable, entonces hemos de examinar. Varias cosas examinamos. La vez pasada pusimos, por ejemplo, todavía no podemos poner palabras claves ni nada, sino que vamos a empezar a mirar el texto. Lo que pasa es que uno mirando el texto después lo hace hablar más de lo que es. Pero bueno, vamos a mirar el texto. Entonces, lugar. ¿En dónde está ocurriendo esto? Texto. Personajes primero. Vamos a colocarlo acá. Personajes de esta película. ¿Cuáles son los personajes?
Primero, en orden. Primero, versículo 20. Multitudes. Muy bien. Multitudes. ¿Se acuerda que había una muchedumbre? Pero ahora hay una ¿qué? Multitud. Ya la cosa se está poniendo, ¿sí? Esto se puso buenísimo. Porque Jesús estaba echando fuera un demonio, una gente vino en medio de una gente, pero como fuera que echó el demonio, empezó a haber una discusión y una mujer dijo otra cosa y entonces todavía más gente y ahora entonces ya se acerca más gente todavía. Entonces ya la cosa es un ambiente pesado. Multitudes, ¿quién más? Y acercándose a las multitudes, ¿qué? Segundo personaje. ¿Qué? No, él dijo, o sea, Jesús, ¿cierto? Jesús. Esta generación mala, entonces, la multitud, Jesús, la generación mala. ¿Quién es la generación mala? ¿Quién es Vanessa con micrófono? ¿Quién es la generación mala? ¿Toda la multitud? No. Los escribas y los fariseos, ¿Los quizás. escribas y los fariseos? Vanessa, ¿qué dice? ¿También lo mismo los escribas y los fariseos? ¿De dónde sale que esa generación mala? O los judíos de ese tiempo. Dice eso, muy bien, Jaime. Versículo 10, los del versículo 16. Alguien que lea el versículo 16. ¿Qué es? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Esa es la generación mala. A los que estaban diciendo que por Belcebú echaba fuera a los demonios, los llamó perversa generación. Así le acontecerá a esta perversa generación. Y a estos que le pidieron señal, lo está llamando una generación mala. No sé si es peor entonces la perversa generación o la generación mala. Creo que es peor la perversa generación que la generación mala. Bueno. Versículo Jonás, ¿quién más? Jonás, ¿quién otro personaje? Los ninivitas, ¿qué más? ¿Quién? La reina del sur, que no es la de la novela. ¿Usted se da cuenta cómo los de los medios sacan títulos de la Biblia? Son más sinvergüenzas, debemos de cobrarle copyright. ¿Quién más? Salomón. Salomón. ¿Quién más? Es que si usted no me habla con micrófono, no oigo. ¿Quién? Los ¿Quién? hombres de Nínive. Los hombres de Nínive ya están, los ninivitas. Los ninivitas. ¿Y ya? Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué? Todavía no me gusta la palabra. ¿Qué matiz? ¿Qué tenor? ¿Qué tono? ¿De qué tipo? ¿Qué carácter? ¿Qué sentido? ¿Qué propósito? ¿Qué tiene esta porción? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué dice Vanessa con micrófono? No, Vanessa me murmulla ahí. Sí, acérquese para acá, ni tan lejos, lo mismo Carlos, lo mismo Claudia, caray. Y lo mismo Ariel, parecen niños regañados por allá lejos. Los niños diferentes. Exhortación. ¿Qué dices? Exhortación. Exhortación, dice Vanessa. Esta es una exhortación. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Angélica? Yo creo más que es como una advertencia. Una advertencia. ¿Qué dice
¿Quién más tiene una idea? ¿Qué carácter tiene esta perícopa? Claudita, ¿qué dices? ¿Qué dices, Dianita? ¿Quién dice? ¿Qué dice Ariel? Pues que está por allá lejos. Ariel, Una que se acerque. ordenanza, él dice. Una ordenanza. ¿Quién más? ¿Qué otro? ¿Quién más se anima a decir qué carácter tiene? Mercy, ¿qué dices? Una exhortación. Una exhortación. ¿Qué dice Ariel de enseñanza? ¿Qué dice Mercita? ¿Qué dice Doris Bolé? Micrófono para Doris Bolé. ¿Una acusación? Un acto social. Sí. Si quiera un caso social como la canción del grupo Nietzsche. Un acto social. Jaime. Una advertencia. Sí, sí, sí. Está entre una advertencia y una exhortación. Sí está en ese tono. Entonces lo está diciendo como que, oiga, pilas. Sí, les está regañando, pilas, 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 pilas. Muy bien. Como esta perícopa tiene este sentido, este matiz, este tono, este carácter, este propósito, este tipo, este tenor, nuestra predicación tendrá ese tono, ese tipo. Yo no puedo cambiarle el tono. No puedo utilizar esto como consolación. No puedo utilizar esto como una revelación. No puedo usar esto como una enseñanza. No puedo usar esto. No, yo tengo que darle el tono que tiene la perícopa, porque mi anhelo como predicador es pasar el propósito del texto, no el propósito que yo quiero hacer. Entonces tengo que hacer esa advertencia. Muy bien, es una advertencia, es una exhortación. ¿Qué verbos principales ven ustedes aquí? Personajes. ¿Qué verbos resaltarían en esta porción? Digamos los más relevantes. ¿Apiñándose es uno relevante? No. ¿Comenzó es uno relevante? No. ¿Demandar es uno relevante? Sí. Demandar. 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 ¿Dar será uno relevante? Sí. Sí. Levantar de la Reina del Sur. Levantarse es ¿qué sería otra palabra levantarse? Miremos otra versión. ¿Qué dice en lugar de levantarse? La Reina del Sur se levantará, en otra versión. La Reina del Sur, ¿qué? ¿Condenar será importante? Juicio. Otra vez condenar. Juicio. De juzgar. Es que dice se levantarán en el juicio. Arrepentirse. Bueno, levantarse, entonces para que no me matone Doris Bolero. Otra, no, porque dice, la Reina del Sur se levantará, y ahí dice, y los hombres de Nínive se levantarán y la condenarán, arrepentir y oír. Bueno, muy bien, no encontraron en otra, ¿quién tiene otra versión?
¿Todos dicen levantarse? Ay, bueno, ok, muy bien. Ya, miren, ya con los verbos de mandar, dar, levantarse, condenar, arrepentirse y oír, ya está uno teniendo todo el sentido de esta porción, ¿sí? Solamente con los verbos, mirando los verbos, ojo, le estoy diciendo que los verbos más importantes para que no se vaya a perder usted en otras cosas. A ver qué más podíamos ver aquí, qué otras porciones podíamos ver. Ah, palabras que piensan ustedes que son claves aquí, adjetivos o muy bien. ¿Eso señal qué es? ¿Qué tipo de palabra? ¿Es un adjetivo? No, es un sustantivo. Entonces, señal, ¿qué más? ¿Cuál? Más, bueno, listo. Señal, más y lugar, generación. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar a examinar el texto que dice Carlos. Juicio. Sí, señor, muy bien, Carlos. Juicio, muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar a examinar el texto ahora sí. Dese en cuenta que no estamos colocando todavía ningún prejuicio, sino solamente estamos yendo al texto, mirando el texto, empezamos a masticar el texto, ¿sí? Como a ver a qué sabe, a ver de qué se trata, a ver qué es lo que tiene. Dice, versículo 29, y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Versículo 29. ¿Qué resaltarían ustedes de ese versículo 29? ¿Qué dice Doris Bolena? No, pero con micrófono, porque si no, no fregamos. Lo que resalta de ese versículo es demanda señal. Pero antes de eso, ¿no? Antes de eso no hay más palabras. Sí, hay más palabras. Pero, ¿y hay que resaltar esas palabras o no? Tenemos que desarrollar como un método. Entonces vamos, Bueno, ya iba a pues, decir pasito a pasito, suave, suavecito. No, resalta no. Se ríe. resalta que hay muchísima gente, habla de una Ok, multitud. ok. Muy bien. Apiñándose las multitudes. Antes había una multitud, pero ahora se estará apiñando más gente. Entonces esto se está convirtiendo ya una aglomeración. Apiñándose la gente, imagínense apiñándose, como dice en otra versión, apiñándose más multitudes. Dice ahora en plural, antes decía una multitud, ahora dice multitudes. Apiñándose las multitudes. La Ujú. multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, Entonces se da cuenta que esto comenzó pequeñito, ¿no? Y empieza a llegar gente y sigue Jesús hablando y más gente llegó y sigue, sí, esto se empezó a formar en un asunto ahí como serio, apiñándose de las multitudes, apiñándose, aglomerándose, dice en otra versión, aglomerándose. Es muchísima gente la que está ahí. Entonces Jesús, ¿qué hace? Comenzó a decirles. Entonces Jesús aprovechó esta situación para empezar a predicar el evangelio. ¿Sí? Jesús, hay una situación, la gente, él solamente quería echar fuera un demonio, esta gente empieza a molestar. ¿A quién molestar? Jesús empieza a confrontarlos y ahora que se reúne toda la gente, entonces Jesús comenzó a decir, ¿qué comenzó a decir Jesús? ¿Qué dijo? dice, comenzó a decir, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Entonces, ¿qué resaltarían ustedes?
¿Qué dice Angélica? Digan con micrófono porque Que están demandando una señal milagrosa, que quieren una señal, antes no hay nada que resaltar. que la generación es Esta malvada, generación, dice, mala. Jesús dijo, miren lo que dice Jesús, esta generación es mala. Esta generación es mala. ¿Quiénes? Los que nos dijo Jaime del versículo 16. Otros para tentarle pedían señal del cielo, para probarlo, para ver qué hacía, ¿sí? Y él le está diciendo a esa generación que, generación mala, gente mala, grupo malo, gente, ay, no sé si la palabra, creo que es cacos, pero no sé si es una palabra bien fuerte en el griego, habría que ver de pronto qué palabra utiliza ahí en el griego. Pero está diciendo, porque acuérdense que a los otros les dijo, en Mateo les dijo, la perversa, esto le sucederá a esta perversa generación, ¿sí? Esto dice generación mala, es un grupo malo. ¿Quién grupo? ¿Qué grupo? Entonces hay que recordarnos a quién le está diciendo eso, no a todo el mundo. Ahí en la traducción que leyeron después es como si les dijera a todo el mundo. ¿Cómo fue la traducción que tú leíste, Mercita? En Dios habla hoy, mala la traducción, porque miren cómo dice. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada. No, él no está diciendo la gente de este tiempo. Él está hablando es específicamente de los que le pidieron señal. Mala. ¿Cómo? Ahí dice también mala. ¿No hay otra palabra? Quiero decirles más palabras malas a los que pedían señal. Ellos lo estaban haciendo, ya lo dice el evangelista, para tentarle, para probarlo, para ver, ¿no? Ellos realmente, lo duro de esto es que esta gente no está realmente buscando a Dios. Entonces yo he tenido varios casos, ¿no? Gente que viene a que los libere, pero no están buscando a Dios. Mire, yo vengo para que ore por mí. Y yo, a veces no me dan ganas de orar, pero el Señor oró, entonces yo oro. Entonces, una vez vino un hombre que estaba 2 años sin trabajo, y fregado, y fregado, y fregado, tanto a punto como de suicidarse y todo. Y entonces dijo, no, yo vengo aquí es porque mi hermana me dijo que viniera, porque yo no creo en estas cosas, y no sé qué. Y le dije, pero usted está aquí para orar, ¿quiere que oremos? Entonces, ¿sí? Dijo, sí, pues sí, a ver si hay algo, y no sé qué. Entonces yo antes de decirle, le dije, bueno, entonces yo le advertí, le dije, mire, usted va a ver el poder de Dios y bla, 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 pero después de ver el poder de Dios, usted tiene que buscarlo. Viejo, si no, está mal. Y oramos. En esa semana consiguió trabajo de una manera que no podía ser natural. Y entonces la familiar, pues, que fue la que lo referenció, me contó, imagínense, y él está sorprendido, además porque oramos y le pasó algo y le dio cuscús ahí y toda la cosa. Y entonces, bueno, 2 años después me lo encontré en una reunión familiar de la familia de ellos que me invitaron, y llegó el tipo y dijo, ¡Hola, pastor! ¿No se acuerda de mí? Yo no me acordaba de él, entonces, no me acuerdo. ¿Se acuerda que usted oró por mi trabajo? Ya no, usted es un malvado. Usted es un malvado, hermano. Sí, sí. Y después de que usted vio que Dios obró en su vida, y usted nunca fue a la iglesia, hermano. ¿Cómo va a acordar de usted? Entonces me puso como medio mal. Pero yo sí yo le dije malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjese cómo Jesús les está hablando, y Jesús les está hablando no porque busque destruirlos, sino para que ellos se arrepientan. O sea, para que ellos piensen, oiga, de verdad, yo soy malo, después de haber visto la señal, no me convertí. O sea, entonces, esta gente está pensando, pidiendo señal del cielo, pero para tentarle. Entonces, a este grupo malo, Jesús les va a hablar algo. Dice, a esta perversa generación. ¿Qué está haciendo esa perversa generación? Otra vez, demandando señal. ¿Por qué es perversa esa generación al demandar señal? Porque no creen en Jesús, sino en las cosas que ellos quieren es ver
señales, no lo que el Señor les estaba mostrando. Mercy dice que porque ellos quieren ver señal y no lo que Dios está mostrando. ¿Cómo así? ¿Qué dice Angélica? Mira lo que dice Mercy. Ellos quieren ver señal y no lo que Dios está mostrando. Lo que Es Dios- que si vemos en el versículo anterior en el que estábamos estudiando, el Señor está hablando que más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ajá. Entonces ellos lo que están mostrando acá es que no están creyendo esa palabra, no están creyendo a la palabra que Jesús les está hablando, ¿Será sino que que van ellos a no se creer están, más a las señales. será que ellos no se están no están creyendo la palabra? ¿Será que ellos no, qué dice Marginet? Pues por el versículo 16, ¿no? Que Sí, pedía enseñar era para tentarlo. sí, Entonces por eso me imagino, yo no estoy segura de que le dice generación mala. sí. Pero ¿por qué es malo pedir señal? ¿Será que está mal pedir una señal? ¿Qué están pidiendo ellos? Cambiemos la palabra señal. No hay otra palabra que no. Un milagro. Ellos están pidiendo un milagro. Ellos están pidiendo un prodigio. Ellos están pidiendo una manifestación espiritual. ¿Está mal? Por favor, a Clau que quiere hablar. El versículo 16 dice que ellos pedían señal para tentarlo. O El sea, versículo. no era porque la necesitaran para creer o para fortalecer su fe, sino era para tentarlo. ¿Y cómo lo estaban tentando? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir que para tentarle? ¿Cómo lo están tentando? Lo que pasa es que el 15 dice, pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echan fuera a los demonios. Ajá. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Sí. Y ellos estaban viendo que él estaba liberando a una persona, o sea, la señal la tenían al frente. Ah, muy bien, Clau. Pero estos grandísimos malvados están viendo que Jesús está echando fuera un demonio y no solamente está saliendo fuera el demonio, sino que la persona está siendo sanada porque el hombre era ciego y mudo. No lo va a decir, aquí solamente dice ciego, pero nosotros vimos después en Mateo que además era mudo. Era ciego y mudo y el ciego ve y habla. Y estos sinvergüenzas, en lugar de reconocer que es Dios, entonces dicen, a ver, muéstrenos que usted realmente es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando ellos entonces? Si yo veo a un ciego y a un ciego mudo, no es sordo mudo, sino ciego mudo, hablar, pues olvídese. Yo creo inmediatamente, pero a ellos eso no les basta. Entonces, ¿qué están pidiendo? Pero no les está demostrando Mercy. Imagínense, entonces yo les he dicho siempre, pongámonos en la situación. Imaginémonos que traen a un hombre ciego y mudo delante de Jesús. Y Jesús llega y dice, espíritu inmundo fuera. Y el hombre, ¡ah! 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 ¡Estoy viendo! ¡Estoy hablando! Ahí. Y ellos dicen, muéstranos una señal del cielo. No sé qué es. O sea, ¿cómo así? Le está entregando ¿sí? Como el tipo que trabaja toda la semana, le trae la plata a la mujer y la mujer después le dice, y aquí está mi sueldo, ¿y qué me compró de más de regalo? Yo le estoy entregando mi sueldo, ¿qué más le entrego? ¿Sí? No sé cómo poner el ejemplo con ejemplo. Pero ahí dice que es porque le están buscando para comer. No, no lo dice. No, entonces esa es la clave. No, está bien Mercita que digas eso, porque eso es lo que no podemos hacer. Nosotros no podemos traslapar textos de otros lados, tenemos que estar en el texto, porque si no el texto pierde la fuerza. Vuelven, imagínense la situación. ¿Ustedes han visto alguna vez a un ciego ver?
¿Una persona ciega ser sanada? Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto eso. ¿O un mudo hablar? ¿Quién fue el que me contó que un mudo habló? Hace poco me contaron que un mudo habló. ¿Quién me contó? En Cali. No, en Cali me contaron de una persona que era muda y que habló. Pues viejo, si mi hermana es muda y resulta hablando, yo creo, ¿sí? No me acuerdo el nombre de la hermana, pero ella es una morenita caleña que se desplazó sola y fue a predicar por allá, por la costa atlántica. Que Sí, ella oró por un ciego y vio. sorry. Sorry. Oró por un ciego y el ciego Ujú, y la ciega vio. Sí. exacto. Hay cosas que son demasiado, en este caso es un milagro evidente. Es que, imagínense, una vez estábamos en Valledupar, una mujer tenía un tumor, le sacaron una radiografía, oramos por ella, el tumor desapareció, ella dijo, ya no siento nada. Y le dije, antes de meterse al quirófano, dígale al médico que le haga una prueba. Y ella no hizo la prueba, sino que se metió al quirófano. Cuando salió al quirófano, le dijo, mira, algo pasó raro, porque aquí está su ovario de una niña de 15 años. Pues yo se lo saqué en todo caso, pero, ¿sí? Pero digamos que esto no es tan evidente porque como es una cosa interna, entonces uno no, sí, pero no es tan, sí, porque, por ejemplo, si una persona hace una pierna y oramos y la pierna está, eso es demasiado evidente. Si es una persona ciega y ve, eso es demasiado impresionante. Si es una persona sorda y habla, eso es demasiado impresionante. Yo he conocido gente, mire, yo he conocido gente, perdón, no me troleen. Yo he conocido gente que le han salido demonios, han tenido la manifestación y después han dicho que no, que ellos creen que es que de pronto ellos se sugestionaron. Entonces, pero una persona que era ciega y ve, pues difícilmente va a decir, ay, no, es que yo me sugestioné y ahora estoy viendo. No, eso es una señal, ¿sí me entiende que no es una señal cualquiera? Es una señal demasiado evidente, es una señal demasiado visible. Como decía el Señor, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho, levántate y toma tu lecho y anda. O sea, es evidente el tema. Esto es una cosa que es muy visible. Y estando en esa cosa visible, esta gente le dice, a ver, muéstranos una señal del cielo. ¿Y esta señal entonces de dónde es? Pelota. ¿Sabía? ¿Y entonces esto de dónde es? ¿De la tierra? O sea, si él está haciendo esas señales, entonces ¿quién es? ¿No ve que eran las señales del Mesías que había profetizado antes los profetas? Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan. Eso era la señal de los antiguos, que había dicho, cuando venga el Mesías, él va a hacer estas cosas. Y ellos están diciendo una señal del cielo, que quieren un espectáculo, que dice Angélica. Es una suposición, ¿no? Tal vez ellos estaban esperando una señal como cuando Elías hizo descender fuego del cielo, puede ser. Ustedes están esperando eso, que baje fuego del cielo, viejo. Pero aquí está la persona sana. No, yo he conocido gente así. Y hay gente que dice, no, yo no creo. Dice, y su maldad es demasiado grande, su maldad es demasiado bienaventurados los que creen sin ver. ¿Sí? Pero pobrecitos los que viendo no creen. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero hay de los que viendo no creen. O sea, les va a ir como los perros en misa. Va a haber un juicio y en ese juicio va a haber castigos diferentes. Y gente que vio, gente que experimentó, gente que y no le cree a Dios todavía. ¿Qué es decir, Eugenia? Eugenia es que parece Como Juan cuando le preguntó a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús, ¿qué le respondió? Vayan y díganle a ese sinvergüenza lo que están pasando. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Los muertos son resucitados. O sea, imagínense esa maldad de esta perversa generación.
que ven a Lázaro resucitado y lo que dicen es, matemos a Lázaro para que la gente no. O sea, ¿entienden que esa generación de verdad es mala? Es perversa. Bueno, como yo soy el predicador, yo estoy enfatizando la maldad de ellos para después mostrar que la maldad nuestra puede ser superior. La maldad como cristiano. Porque uno ha visto la gloria de Dios y todavía le duele obrar con Dios. A mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, doy mi diezmo, entonces llego el domingo y voy a la ofrenda y saco un billete de 50.000. Digo, ay, esto es mucho. Y qué perro. Ahora va a poner 100. Mire, yo soy pastor. ¿Será que yo no he visto la gloria de Dios? ¿Será que yo no vivo del evangelio? Imagínense, estoy diciendo es mucho. Un perro asqueroso, o sea, malo, 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 malo ante el Señor. Y entonces, ¿qué excusa vamos a tener nosotros? Nosotros que decimos que hemos visto, pues la Biblia dice peor todavía, peor que la perversa generación. ¿Entiende cómo estoy siendo como predicador? Que yo estoy llevando a la gente al límite. Entonces, pero para llevar a la gente al límite, lo que hicimos la vez pasada con bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Entonces estamos mostrando, oiga, pero si nosotros pasamos por encima de esto, entonces no estamos viendo en dónde está la perversión de esta generación. ¿Dónde está la maldad de esta generación? Pero perdóneme, viejo, usted está viendo que un ciego está viendo y un mudo está hablando. ¿Qué más quiere? ¿Usted no cree que esta persona está orando de parte de Dios? ¿Usted no cree que Dios está orando? Yo voy a después decirle a la gente, ya les revelé la predicación. Entonces yo después le voy a decir a la gente, oiga, Dios no ha orado en usted y todavía no cree. Pero eso nos pasa, ¿no? Eso nos pasa. Nosotros todavía con Dios, y es el corazón malo del hombre, es el corazón poquito nuestro. Entonces, bueno, entonces, ¿entiende por qué esta generación es mala? ¿No? Porque está demandando una señal que, viendo que el ciego vio y era mudo y habló. ¿Qué más están esperando? Y entonces Jesús les dice, sigamos viendo. Esta generación mala demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué dice Angélica? ¿A qué se está refiriendo él con la señal de Jonás? Entonces aquí estamos viendo una parte del texto, la señal de Jonás. A la resurrección. ¿Por qué? Porque leyendo pues el texto de Jonás veíamos que estuvo 3 días, 3 noches dentro del pez. Ajá. Entonces se está refiriendo a los 3 días que estuvo el Señor Jesucristo en la cruz. Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente, si no existieran los textos paralelos, yo quedaría un poquito como perdido. Si no existieran los textos paralelos donde nos dicen eso, yo quedaría perdido en la señal de Jonás porque yo empezaría a pensar, ¿a qué está refiriéndose la señal de Jonás? Imaginemos que no existen los textos paralelos y solamente dice, así esa generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando llego a ese pedazo? ¿Qué buscar? Tengo que ir y leerme el libro de Jonás para buscar cuál es la señal de Jonás. Entonces yo leo la señal de Jonás. Jonás es un tipo que Dios le dice que vaya y le predique a Nínive para que se arrepienta. Y él dice que no, se monta en un barco, se va para el otro lado. En el barco se van a morir porque hay una gran tormenta. Él dice, no, la vaina es por mí, porque yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces échenme al agua. Y entonces el tipo, bueno, entonces echémoslo al agua. Y se lo traga el pez. Y dentro del pez dice, ay Señor, perdóname. Entonces el pez va y lo vomita en las costas de Nínive
Y entonces él va a Nínive, pero todavía tiene piedra y dice, pero qué piedra. Entonces les predica ahí como a la guachapanda, pero toda la nación se convierte con la predicación de Jonás y se convierte. A pesar de que él predicó ahí como que, Dios nos va a castigar. Todos, Dios nos va a castigar. Y entonces después Jonás se sienta a ver y le dice a Dios, ¿sí ve que usted no los castigó? ¿Sí ve que usted los perdonó? Yo sabía, por eso no les quería predicar, porque ellos iban a arrepentir. Entonces él está debajo de una calabacera, Dios le hace surgir una calabacera, y después la calabacera se seca y Jonás empieza a maldecir. Dice, oiga, tuvo usted más compasión de una calabacera y no voy a tener yo compasión de esta gente. Yo leería el libro, pero todavía no veo cuál es la señal de Jonás. Yo quedaría perdido. ¿Cuál será la señal de Jonás? ¿La calabacera? ¿Cuál será la señal? Pero ojo, todo lo que está hablando Jesús tiene que ver con la situación. Porque ¿qué es lo que se ve en Jonás? Una dureza. ¿Una dureza para qué? Para hacer la obra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Una dureza para hacer la obra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué dice Claudia que con micrófono? Que también se ve la misericordia de Dios. Sí, pero digamos que, ¿qué más se ve en Jonás? Sí, de parte de Dios se ve la misericordia de Dios. O sea, la dureza para hacer la obra de Dios versus, pues el mandamiento de Dios. Pero ¿qué más se ve en Jonás? Bueno, rebeldía. ¿Qué más? ¿Qué dice que Marcela? Machela. Que bajo su criterio él realmente quería era que se perdieran. O sea, que Claro él que sí. realmente no amaba el hecho de hacer la obra en ese momento, sino que él quería que se perdieran y que viera, ¿cómo se puede decir? Que vieran realmente lo que le estaba diciendo, no, se van a perder y que realmente Dios hiciera que todo el mundo se perdiera. No quería que nadie se salvara. Tan charro, ¿no? Que Dios está usando a una persona a pesar de que la persona quiere que nosotros se pierdan. Allá estoy echando yo un vainazo al auditorio. ¿Sí? Que puede ser que usted esté aquí, pero realmente en su corazón usted quiere que la gente se pierda. Y sin embargo Dios le está diciendo a usted que vaya y predique. ¿Sí? Él quiere que la gente se pierda. ¿Y qué más vemos en Jonás? Malvado Jonás. Qué cosa tan horrorosa ese Jonás. Se pone bravo porque Dios salva a la gente. Se puso bravo. Quiere que se pierdan y se puso bravo. Porque la gente se salve. ¿Y sabe qué? Tiene más compasión por una calabacera. ¿Sabe qué? Yo conozco mucha gente que está dedicada a cuidar perros, a salvar osos, a rescatar pulgas, a sembrar árboles, a cuidar a los indígenas, a rescatar las piedras de Tunja que no las pinten. Esos son Jonás. En lugar de entender que lo que yo dije el domingo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con ir a llevar mercados a Mocoa. No estoy de acuerdo. En primer lugar, pues es una obligación del Estado. Entonces uno se va a ver alcahuete. ¿Cómo se le llama a una persona que reemplaza la función del Estado? Eso es ilegal. Si yo, por ejemplo, veo a una persona herida y yo me pongo a curarlo, a mí me meten preso. Si yo veo que alguien está robando y agarro y le pego con un palo al ladrón, a mí me meten preso. Si yo veo que está la guerrilla en el campo y yo me armo y cojo un fusil y los mato, a mí me meten preso, porque se llama paramilitarismo. Eso se llama reemplazar las funciones del Estado. Pues si yo llevo mercados y comida, eso es ilegal, eso es del Estado. Eso es una obligación del Estado. Pero no es el problema. El problema es que siempre en esas cosas se usa. Es para que unos malvados roben y nunca lleguen las... Entonces, por eso no estoy de acuerdo. ¿Entienden que entonces por eso eso no es? Vamos a ir a cortarle el pelo a los gamines de
de la calle El Cartucho. No, eso no es, perdóneme, eso no es. Vamos al agua de panera. No, eso no es. Vamos a regalarles juguetes a los niños de Ciudad Bolívar. Que no, que eso no es. Eso no es. Eso no es. El micrófono para Jaime. Pues yo pienso que no solo le pasó a Jonás, de verdad que a veces uno como cristiano dice, pues si la oscuridad cada día va a ser peor y esto va cada día de mal en peor, pues, o sea, ¿Para qué? ¿para qué nos ponemos? Estaba mirando en Timoteo, en 2 Timoteo 4, cuando el Señor dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, es lo que el Señor dice, no es lo que nosotros queramos de pronto de pensar, "No, es que esos ya son así, hijos no se van a salvar, o sea, ¿para qué voy?" Claro, claro. Pues no gratuitamente Jesús está hablándoles aquí de Jonás, porque realmente estos son perversos, son malvados, porque viendo la señal están, lo vimos ya la vez pasada, oponiéndose a la obra de Dios. Y entonces él le dijo, ¿sabe qué? Si usted no está conmigo, está grave. O sea, ¿saben qué? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes, mejor dicho, ustedes están peor que Jonás. Sí, Jonás es un malvado. Nadie diría el profeta bueno, no. Creo que si uno dice que Jeremías es el profeta llorón, uno tendría que decir Jonás es el profeta malo, malo perverso, perverso. Y Dios le muestra a Jonás y aún así lo usó, perverso. Pero a esta generación está diciendo, ¿sabe qué? Mire, peor que Jonás están ustedes. Ustedes se están oponiendo, ustedes están mal, que no quieren que la gente se convierta, ustedes están buscando que la gente se pierda. ¿Qué dice Carlos Andrés? Pero Jonás es malo para Dios o es malo para con los hombres. Porque realmente el hombre lo que tiene es un raye con un pueblo friki ahí, ¿no? ¿Sí? Y dice que se pierda esa gente. Entonces, ¿es malo realmente o es... Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, hasta el 18. Primera de Juan 3, 15 al 18, ¿qué dice? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces nosotros, Entonces sí pues, está bien llevar dice que si uno dice que ama a Dios que no ve, pero aborrece al hermano que ve, pues está hablando como carreta, ¿sí? Porque pues decir uno que ama a Dios que no ve, pues es fácil. Pero bueno, todo el punto de esto es que esta gente está pidiendo señal, pero Jesús utiliza un ejemplo, pero en ese ejemplo también los está tocando a ellos, porque Jonás no quería que la gente se salvara y esta gente está haciendo estorbo para que la gente se salve. Pero ahí todavía no vislumbramos la señal del profeta Jonás. Si uno no sabría realmente cuál es la señal del profeta Jonás. Si no es por lo que otros evangelios nos dicen, nosotros quedaríamos en stand-by, ¿sí? Entonces dice que la señal de Jonás realmente es la muerte y la resurrección. Esta generación perversa demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Entonces, ¿será que ellos no vieron más señales?
¿Por qué Jesús habla de esta manera? ¿Ellos no estaban viendo que el ciego era sanado? Sí. Después Jesús no multiplicó los panes delante de todo el mundo, después no levantó a los muertos de Lázaro delante de todo el mundo. ¿Será que no sanó y echó más fuera demonios delante de todo el mundo? Pero ¿por qué dice de esa manera? Señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Hay otra versión? Del versículo 29. ¿Por qué los ninivitas creyeron en Jonás? Como había seguido reuniéndose mucha gente a su alrededor, Jesús volvió a tomar la palabra y dijo: Esta gente es mala, pide una señal milagrosa, pero no tendrá más señal que la de el profeta Jonás. ¿Por qué los ninivitas creyeron en Jonás? Sí, les predicó hasta de mala gana. Ahí como chimbis, ¿no? No fue como muy elocuente. Arrepiéntanse, por favor. No, que Dios mandó así que se arrepientan. ¿Por qué le creyeron? Sí, pero ¿por qué le creyeron? ¿Por qué, Ariel? Claro que sí, porque ellos vieron que a él lo vomitó un gran pez. Pues viejo, o sea, si yo estoy en la esquina de una playa y viene un pez y vomita a un tipo y el tipo sale todo blanco ahí y dice, se va a destruir esta vaina y chao. Pues madre, se va a destruir esta vaina, ¿sí? ¿Se han escuchado esos cuentos que se inventan mentirosos que nació un niño en Cartagena y habló y dijo que el mundo se va a acabar y se murió? Entonces, ay, qué cosa tan rara, que pescaron un pescado y que el pescado habló y que dijo que el mundo se va a acabar. Ay, el pescado habló. Ellos están impresionados porque Jonás fue botado del pez, sí, señor. Y ellos creyeron. Pues claro, imagínense, un pez vomita a un tipo, el tipo sale blanco y dice, se va a caer él, porque dice que salió como leproso. Y entonces digo, no, pues ya. Sí, aunque el tipo dijo la cosa como de mala gana, todo el mundo creyó y dijo, no, pues, si un pez vomitó a un tipo, pues vamos a creer. Imagínense, aquí no es que un pez vomitó a un tipo, aquí es que Jesús estuvo muerto por 3 días y resucitó. La tumba está vacía. Y eso es un hecho histórico. Eso es un hecho que toda la gente cuando estudia el fenómeno del cristianismo dice, no, pues algo pasó. Mire, en la teología que desmienten todo y son tan malos, hay algo que ellos no pueden desmentir. Y ellos dicen, todos los profesores de teólogos malvados que niegan las palabras de Jesús, que niegan los milagros, dicen, pero algo pasó. Porque los discípulos eran unos antes de la resurrección y otros después de la resurrección. Algo pasó. Históricamente, algo pasó. Y toda la gente, todos los sociólogos, los filósofos, todos dicen, algo pasó. Entonces ellos dicen en su teología, el cristianismo nació después de la resurrección. Hay un hecho que poca gente niega, la muerte de Jesús. O sea, que Jesús estuvo en el vientre de la tierra muerto. Poca gente niega eso. Y la gente después dice, y algo pasó, porque no está el cuerpo. Es que era muy fácil derrotar el cristianismo. Que Jesús resucitó, no, aquí está el cuerpo. Ya eso se cae. ¿Sí? Pablo dijo, mire, si Jesús no resucitó, pues la fe es vana, eso no estaremos bobeando, no pasó nada. Pero como Jesús resucitó, entonces eso sí es un hecho sin precedentes. Entonces, cuando alguien está muy tosudo en la predicación, háblele, viejo, Jesús resucitó. ¿Usted qué va a hacer ante eso? ¿Usted no sabe que Jesús resucitó? ¿Usted no sabe que eso cambió la historia? Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hablaríamos 2016 después de Cristo. Eso dividió la historia. Jesús resucitó. ¿Y usted qué va a hacer contra eso?
No, el cristianismo es una filosofía. Sí, pero Jesús resucitó. ¿Usted no sabe que Jesús resucitó? ¿Usted no sabe que murió? ¿Usted sabe que Jesús murió? Sí. ¿No sabe que resucitó? Pues sépalo, resucitó. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Y yo cómo sé que resucitó? Viejo, ¿no ve la vida de los discípulos cambiada? ¿No creían ni creyeron? Después de que resucitó. ¿No ve que Pablo fue capaz de dar la vida cuando perseguía a la iglesia? Y lo vio resucitado y cambió. Eso cambió toda la iglesia. ¿No quiere creer eso? No. Ah, bueno, usted es un perverso. Esa es la señal que se le va a dar a esa perversa generación. Pero ojo, imagínese esa señal, la resurrección. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer si nosotros estamos viendo más señales todavía? O sea, como decir, lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo para el mundo? Lo mínimo que el mundo va a experimentar es ¿qué? La resurrección. Digamos que yo le preguntara a alguno de ustedes, digo, Marcelo, cuéntame qué señales has visto tú en tu vida. ¿Fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Entonces, ¿tu vida cambió sustancialmente? ¿Has visto sanidades? Sí, ¿Has visto provisión? sí, ¿Has visto que otra gente ha sido cambiada? también, ¿Has visto gente con su vida recuperada? sí, ¿Y cada uno de nosotros cuánto ha visto? Cada uno de nosotros cuánto, y entre más uno haga, más señales. Y entre más señales, si yo llego a perderme, yo estaría en la última paila del infierno. Después de todo lo que he visto. Después de todo lo que he visto. Yo tengo derecho a dudar de Dios. No puedo darme ese lujo. Y lo hago. Y no puedo darme ese lujo. Yo tengo derecho a escatimarle mi vida a Dios. Decirle, no, Dios, no vale la pena vivir para ti. No, me estás pidiendo demasiado. Pero se da cuenta que entre más le da, más le exige. No es lo mismo si se pierde Judas que si se pierde Pablo. No es lo mismo. Si Pablo llegase a perderse, Pablo estaría peor. Y a Judas, dice Jesús, mejor hubiera sido no haber nacido. Y a nosotros, si nosotros hemos visto más que Judas. Judas no vio la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto todo lo de la... Usted entiende la pedagogía que estoy utilizando en la predicación. Porque al final a mí que me interesa hablar de esta perversa mala generación. Malvados que no quieren creer, malvados que no quieren creer. No, a mí no me interesan los malvados que no quieren creer, porque los malvados que no quieren creer no están aquí en la predicación. Aquí están los que quieren creer. Pero ¿qué hacemos si estamos siendo malvados y no estamos creyendo en Él? Y estamos escatimando nuestra vida ante Él. ¿Con qué excusa? Después de que hemos visto todo lo que hemos visto. ¿Usted no ha visto gente perderse? ¿Marcela, has visto gente perderse? Y entonces uno le duele, pues sí, pero ¿por qué se está apartando? Y volver es más difícil. Tengo una persona que 4 veces me ha pedido volver a dar clases en escuela dominical. Y 4 veces le he dado la oportunidad. Y este año volvió y me pidió la oportunidad. Y volvió y se retiró. Y no puede, y trata y no puede, y trata y no puede, y trata. Pues yo tengo la esperanza porque sigue viniendo a la iglesia. Pero trata de volver a vivir la vida de fe y no puede. Porque no ve que cada vez se cargan más cargas de vainas en la maleta y entonces le es más difícil seguir al Señor. Entonces, y puede llegar a perderse. Entonces nosotros sí, ¿cómo después de haber visto las señales, nosotros no vamos a creer? Esta generación perversa está demandando señal, pero después de que vieron la señal. Ese es el problema. Por eso son perversos. ¿Nosotros estaremos siendo perversos? Después de estar viendo señales, ¿no estamos creyendo? Pues sí, claro que es una exhortación, y es una exhortación muy fuerte, porque entonces empieza a decir, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas,
también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Por qué Jonás fue señal a los ninivitas? Pues porque el pez lo vomitó. ¿Por qué el Hijo del Hombre será señal a esta generación? Pues porque la muerte no lo pudo retener. Jesús resucitó. ¿Usted cree que esta gente no supo que Jesús resucitó? Imagínense cómo fue el impacto después de la resurrección. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo sería el rollo? ¿Se acuerdan que empezaron a inventar? No, lo que pasa es que los discípulos robaron el cuerpo. No, y empezaron a tratar de tapar la cosa como ya no se podía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿No? ¿Hubiéramos creído el cuento? ¿O hubiéramos ido a buscar a los discípulos que la verdad, venga, Jesús resucitó? Y entonces le dirían, sí, es más, está hablando con nosotros todos los días, venga. Porque ¿por qué más de 500 personas lo vieron resucitado? No se le apareció solamente a los 12, se le apareció primero a los 12. Pero nos va a decir Pablo que se le apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Por qué? ¿De dónde salieron esos 500? Si después de que Jesús murió salieron todos corriendo, ¿de dónde salieron 500 personas después? Pues la gente que escuchó que resucitó, entonces vinieron, otra vez volvió, venga, de verdad resucitó. Yo salí corriendo, pero ¿de verdad resucitó? Sí, venga, está hablando. 40 días se les apareció. A 500 personas. Y sin embargo, aunque 500 lo vieron resucitado, ¿cuántos habían en el aposento alto? 10 días después, Jesús estuvo con ellos resucitado a los 500. Jesús se va. Y 10 días, y en 10 días, 380 sacaron la maleta. Uno pensaría, no, yo no sacaría. Yo le he contado la historia la misma vez, la misma historia. Yo tuve una novia que fue sanada de se había hecho un legrado y había sufrido una, ¿cómo se llama la infección? Apendicitis. Bueno, estaba podrida, voy a decir mis palabras. Ella no creía, era una mujer impía. La tía, vinieron y la desahuciaron, porque una persona operarla con una infección, pues se muere, porque la infección la consume. Entonces la mujer la desahuciaron, le dijeron, tenemos que operar porque se va a morir, pero la vamos a operar y se va a morir. Pierde con sello, pierde con cara. Firme la responsabilidad. Y la mamá firmó para que se muriera. Para que hicieran algo a ver si en la operación de pronto lograban contener la infección y sacar. Y entonces vino la tía, oró, y cuando la abrieron, tenía el vientre de una niña de 15 años. Todos los órganos reproductores se le han podrido, todos los órganos reproductivos se le restauraron. Ella tiene 2 hijas hoy en día que son la señal. O sea que ella no puede negar esto. Bueno, entonces ella se convirtió a Jesús después de esto y empezó a andar, y a la mamá le dio cáncer en el seno. Y entonces ella oró por la mamá y la mamá fue sanada. Y ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo, estaba en la alabanza y predicaba el Evangelio. Terminó casándose con Satanás después. Era un rito satánico. Y hoy en día yo hablé con ella y no cree. Y yo la confronté. Bueno, entonces usted tiene 2 hijas y su mamá fue sanada. Niégueme eso. Dijo, no quiero creer. ¿Pero usted cree que llegó a esa condición de un momento a otro? Eso es como el disco ese horroroso que está cantando usted. Pasito a pasito, suave, suavecito. Se fue deslizando, como dice el libro de Hebreos. No, me lo sé todo, lo aprendí esta guitarra. Bueno, es que eso es lo que me molesta. Y entonces la señal no se hace la del profeta Jonás a esta perversa generación. Versículo 31. La reina del sur, ¿quién es la reina del sur? No es la actriz mexicana que hace la novela de la mafiosa. ¿Quién es la reina del sur? La reina del Saba. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a leer la historia de Salomón y la reina de Saba. Y dice que esa mujer trajo presentes,
y trajo todo, y todo lo hizo para quedarse, y casi que se queda a vivir con Salomón, ya Salomón se está encartando. Entonces dijo, no, viejita, venga, pase para la casa porque aquí si no váyase, ¿sí? Dicen las malas lenguas que Salomón se acostó con ella, que ella quedó embarazada y que ella se fue para Etiopía, y en Etiopía tuvo una descendencia de Salomón, y que esa descendencia de Salomón llegaron los esclavos a Jamaica, y entonces Bob Marley, después de fumarse 50 porros de marihuana, tuvo la revelación de que esa era Babilonia y que había que volver otra vez a la tierra prometida, que no es Jerusalén, sino Etiopía, en África. Para que sepan cómo son los chismes de los rastafaris, ¿no? Pero se puede creer lo que quiera. Pero lo que está diciendo aquí es que esa mujer se va a levantar en el juicio con los hombres de esta generación y ¿qué? Y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sabe qué? Jesús es más que Salomón. Y si una mujer apenas de oídas, apenas entiende que si una persona no quiere creer es de mala, entiende que una persona que ha visto las señales y no quiere creer es de mala, entiende que una persona que se le ha predicado el evangelio y no cree, no es porque no tenga argumentos, es de pura maldad. Dice que el que cree en el Hijo, no, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Él ni siquiera va a pasar por juicio. La reina de Saba va a pasar por juicio. Una persona después que escucha a Jesús, ni siquiera va a pasar por juicio, ya está condenada. Duro, ¿no? Dice, sí, pero ¿por qué son tan duros? Duro. ¿Por qué no quiere creer? Oiga, yo no le estoy hablando aquí no le estoy hablando de que, estoy con ganas de averiguar algo que se llama, ahora que están hablando mucho, es que la conciencia cuántica y no sé qué carretas, y como dos personas, una cristiana y una no cristiana, ay, ¿usted sabe de la cuántica? No, yo no sé. No, eso es como bueno, y pues, todas esas chucherías que se van inventando cada tiempo. Pero eso sí lo cree. Eso sí lo cree. Pero esto, ¿qué dice Marchela? Estás despensando. Esto sí lo cree, pero esto no lo cree. ¿Entiende por qué el juicio va a ser, por qué esa mujer nos va a juzgar? Yo he utilizado en la iglesia un ejemplo muy duro para advertir a la iglesia. Porque hay una mujer en la iglesia que tiene silla de ruedas, discapacidad, no tiene las dos piernas y los dos brazos le funcionan poquitico y tiene huesos de cristal y ya no. Y ella ha bautizado gente y ha hecho discípulos y llevó su familia a Cristo. Y entonces nosotros, ¿qué? Y entiende que usted se está enredando con lo que no es. ¿Qué dice Carlos Andrés? Que tiene más brazos y más piernas que ya. ¿Está bien orar por las personas que no creen o que pareciera que no creyeran? ¿Qué está bien ¿Se puede clamar, digamos, por ¿Qué esas está bien personas? hacer por las personas que no creen? Predicarles, creo que mejor que orar. Claro, no, nosotros oramos, claro. Nosotros oramos. Pablo ora por Israel para salvación. Dice, mi oración para Israel es para salvación. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Entonces, pero la oración debería ser así, ¿no? Bueno, haz lo que tengas que hacer, pero llévalos a tus pies, o sea, constrígelos, convéncelos. Y que dejen de ser duros. Yo cuando hablo con mis hermanos y les tiro por las espinillas, ¿sí? Pues no les digo directamente, pero les digo, mire, tiene que ser muy duro uno para no creer, así como estoy hablando ahorita. Entienda que el tenor, el tono es de una exhortación, de una advertencia. Por eso estamos hablando de esa manera. Y no es jugando. Porque dice, mire lo que dice ahí. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación. ¿Y qué? Y los condenará. Entonces, sí,
Y si Janet deja de creer, Janet también se va a perder, se va a ir para el infierno, aunque haya bautizado gente con su discapacidad. Si ella deja de venir, entonces yo he visto que no ha vuelto. Entonces le he dicho a la persona que la trajo, oiga viejo, dígale que se va a perder, de que no le sirvió de nada. Antes peor juicio, si nosotros entre más hemos dado, entre más hemos recibido, más se nos va a demandar. Sí, hace 8 días, pero hacía rato no venía. Entonces toca decirle a la gente, oiga, no, usted ha recibido más, pues más tiene que dar. Nosotros no hemos recibido más. Somos una iglesia tan linda y tenemos tanta palabra, sí viejo, entonces la condenación va a ser peor. Uno dice, no, es que yo estaba en una iglesia, yo estaba en la iglesia de Coquito y de los ositos cariñositos. Bueno, decían, bueno, ¿qué recibió? No, que Jesús es Salvador. Bueno, ya, listo, pase. Vanessa, ¿en dónde estaba? No, yo llegué a palabra viva y supe la voluntad de... Bueno, ya, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con usted? Entre más recibimos, más nos demandará. Yo molesto mucho a Ariel, ¿no? Yo le dije, impecable la presentación ante el presidente. Yo le estaba echando un vainazo. Buenísimo. Y de verdad, bueno, de verdad. Vea la presentación. Un discurso. Y entonces, si él tiene esa capacidad para hablar delante del presidente, ¿por qué Ariel no tiene una iglesia allá y por qué no está predicando? ¿O es que solamente va a existir palabra viva 106 con 55? Y cada uno de ustedes. Sí, yo a Marcela, a Diana, a Carlos, a cada uno de los que están acá con tantos dones. ¿Y qué van a hacer? Un discurso impecable. Entonces, nosotros qué vamos a hacer. Entonces, es una exhortación demasiado dura, porque la reina del sur se va a levantar contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Entonces usted tiene que ir y leer todo lo que esa vieja hizo, todo lo que esa mujer hizo con Salomón. Todo lo que hizo, lea todos los presentes que trajo, lea todos los camellos que trajo, porque escuchó de la sabiduría de Salomón y quiso ir a conocerlo. ¿Y cuánto se quedó ahí? Lo que le digo, y Salomón se iba encartando con ella. Y dice después, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y ya sabe cómo fue la predicación de Jonás, ¿no? Chichipata, mediocre. Dice, y aquí más que Jonás. Entonces, esta porción de Lucas 11 es ajenjo para nosotros, es dura. ¿Sí? Si vemos todo lo que está viniendo desde antes de que bienaventurados y que la casa de vida contra sí misma y de los demonios y todo eso, comienza con todo el punto de que estos hombres están siendo muy malos porque no quieren aceptar a Jesús. ¿Quiénes serán más malos? ¿Los que piden señal o los que dicen que él es Belcebú? ¿Qué es Belcebú? Yo no sé. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos agradecidos en tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, de verdad a vivir para ti. Ayúdanos a usar esta vida para lo único que vale la pena, Señor, y es predicar el Evangelio. Y no permitas que nada de este mundo nos obstaculice, ni nos estorbe, ni nos friegue. Que nosotros seamos inteligentes, sabios. Que nosotros sepamos hacer los negocios eternos, Señor. Que sepamos cambiar las cosas de abajo por las de arriba. Y usar todas las riquezas justas, las injustas, para ganar las riquezas justas. Úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta porción
tiene muchísimos pasajes paralelos en el Antiguo Testamento. Entonces, seguiremos trabajando la próxima semana en eso. Entonces, por favor, mire todos los pasajes paralelos que tiene esto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver si escudriñando esos pasajes, nosotros encontramos más elementos para enriquecer una prédica que ya es demasiado rica. ¿Entienden por qué nosotros no podemos salir con una chichipatada cuando predicamos? Porque es demasiado lo que tenemos. Imagínense, solamente hemos mirado el texto tal cual. No hemos visto los textos paralelos, no hemos visto las referencias en el Antiguo Testamento, no hemos visto las referencias en los profetas, no hemos visto en lo que ya hablaría Pablo. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, el lunes.